Imagina esto conmigo. Hubo un momento, muchos años atrás, en el que me descubrí observando la vida de otros con más atención que la mía propia. Era casi automático compararme, dudar, sentir que avanzaban más rápido que yo. Y un día me detuve y pensé, si sigo mirando hacia afuera, nunca voy a saber quién podría llegar a ser si me concentrara por fin en lo mío. Déjame decirte algo incómodo pero verdadero. Gran parte de tu sufrimiento viene de mirar vidas que no son la tuya. Y hoy quiero mostrarte cómo liberarte de esa trampa. Hay un cambio profundo, casi invisible desde afuera, que ocurre cuando detienes por un momento la mirada puesta en el mundo y comienzas a observarte a ti mismo con honestidad. No hablo de un proceso cómodo ni rápido, hablo de un acto radical de responsabilidad. Recuerdo una etapa de mi vida en la que estaba rodeado de expectativas ajenas, compromisos que no había elegido y una especie de ruido constante que me decía quién debía ser. Y lo más peligroso es que sin darme cuenta me había convertido en un espectador de mi propia existencia. Miraba lo que todos hacían, analizaba cómo vivían, cómo pensaban, cómo avanzaban, pero no estaba analizando mi propio camino. Un día, mientras trabajaba en mi oficina, tuve una sensación incómoda, como si estuviera avanzando en la dirección correcta, pero en el mapa equivocado. Me di cuenta de que había dedicado tanto tiempo a entender las estructuras externas, las instituciones, la sociedad, los sistemas, que había descuidado el sistema más importante, yo mismo. Me pregunté algo simple pero brutalmente revelador. ¿Cuándo fue la última vez que realmente me escuché? Y la respuesta me golpeó con fuerza, hacía mucho tiempo. Ese fue el momento en el que comprendí que la vida cambia, no cuando cambian los demás, no cuando cambian las circunstancias, sino cuando tú te atreves a mirarte con claridad. Cuando te preguntas qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y hacia dónde quieres ir en realidad. Pensamos que conocernos es natural, pero no lo es. Requiere valentía porque al mirar hacia adentro no solo ves tu potencial, también ves tu desorden, tus contradicciones, tus miedos y tus hábitos que te sabotean. Pero ahí es donde empieza la transformación real. Recuerdo trabajar con estudiantes que llegaban a mi oficina completamente perdidos, convencidos de que su problema era la presión externa, la competencia, la expectativa social. Sin embargo, cada vez que lograban detenerse un segundo y examinarse, descubrían que muchos de sus conflictos nacían de no tener una dirección propia. Es difícil construir una vida cuando ni siquiera sabes cuál es la arquitectura que te corresponde. Y cuando por fin empiezan a prestarse atención a sus valores, a sus límites, a sus aspiraciones, algo se ordena, casi como si una pieza interna encajara en el sitio correcto. Mirar hacia adentro no te hace más débil, te vuelve más consciente. Y la conciencia es poder, porque te permite elegir en lugar de reaccionar. Te permite avanzar con propósito en lugar de perseguir sombras. Te permite dejar de vivir para ser visto y comenzar a vivir para convertirte en alguien que tú mismo puedas respetar. No se trata de alejarte del mundo, sino de encontrar dentro de ti el punto desde el cual puedas enfrentarlo con firmeza. La vida cambia cuando tú cambias, y tú cambias cuando finalmente te atreves a verte. Hay una verdad incómoda que muy pocos quieren admitir. No te estás quedando atrás porque seas incapaz. Te estás quedando atrás porque estás mirando en la dirección equivocada. Cada vez que te comparas, te arrancas un fragmento de energía que podrías haber usado para construir algo propio. Y lo sé porque yo mismo he estado atrapado ahí. Hubo una época en la que dedicaba una cantidad absurda de tiempo observando el progreso de otras personas, colegas, amigos, figuras públicas, y permitía que esa comparación se convirtiera en una especie de juez silencioso que siempre me encontraba. Cuando empezamos a hablar, descubrimos que él no conocía ni la mitad de las batallas internas que ellos peleaban. Solo veía el resultado, nunca el sacrificio, nunca el caos. La comparación destruye tu capacidad de avanzar porque desvía tu atención hacia terrenos donde no tienes control. No puedes controlar el ritmo de otro, su historia, sus circunstancias, su suerte, su entorno. Y sin embargo, cada vez que te comparas, intentas competir en un campo donde no puedes ganar porque no es tuyo, pierdes enfoque. Pierdes dirección y lo peor, pierdes confianza en tu propio proceso.
¿Cómo vas a avanzar si no confías en el camino bajo tus pies? He visto personas extraordinarias paralizarse porque sintieron que otros estaban demasiado lejos, demasiado arriba, demasiado rápido. Pero el progreso no funciona así. No se mueve por comparación, se mueve por acumulación. Un hábito a la vez, una decisión a la vez, una mejora mínima pero tuya. Nadie necesita avanzar al ritmo de otros. Necesitas avanzar al ritmo que puedas sostener. En el momento en el que dejas de compararte, algo sorprendente ocurre. Tu mente se calma, tu energía regresa, tus prioridades se aclaran y empiezas a ver oportunidades que antes no veías porque estabas demasiado ocupado mirando vidas que no son la tuya. Entonces avanzas, no porque seas mejor que nadie, sino porque finalmente estás siendo mejor que la persona que eras ayer. Y ese es el único avance que realmente cuenta. Hay una idea que muchas personas evitan porque es dura, casi insoportable al principio, pero absolutamente necesaria si quieres transformar tu vida. Tu enemigo real no es la sociedad, no son tus padres, no son tus amigos, no es la competencia, no es la economía, es tu versión descuidada. Esa parte de ti que sabes perfectamente que podría hacer más, pero no lo hace. Esa parte que conoce las responsabilidades, pero las posterga, que entiende lo que debe ordenar, pero elige ignorarlo porque es más cómodo quedarse como está. Recuerdo un momento en mi vida en el que me di cuenta de esto de forma abrupta. Estaba dando clases guiando a jóvenes brillantes, hablándoles de responsabilidad, propósito y dirección. Y una tarde, sentado frente a mis notas, me di cuenta de que yo mismo estaba dejando pequeñas cosas sin atender, tareas pendientes, compromisos que posponía una y otra vez, hábitos que sabía que debía reforzar y que no estaba tocando. Eran detalles mínimos, casi imperceptibles, pero lo inquietante es que cada uno representaba un pedazo de mi vida que estaba dejando en manos del descuido. Ahí comprendí que el desorden no aparece de golpe, entra por puertas pequeñas que tú mismo dejas abiertas. He visto a cientos de personas culpar al mundo por su estancamiento mientras descuidan su sueño, su salud, su ambiente, sus finanzas, sus relaciones y su propia palabra. Y no se dan cuenta de que cada acto de descuido actúa como una semilla de fracaso. No fracasan porque les falte capacidad, fracasan porque le entregan el control a su peor versión, la perezosa, la desconcentrada, la impulsiva, la que elige lo fácil antes que lo correcto. Esa versión tiene un poder inmenso si no la confrontas. Puede hacerte retroceder meses, incluso años. Y lo más curioso es que el descuido siempre se disfraza de no es para tanto. No es para tanto dejar esto para mañana. No es para tanto no cumplir esta pequeña promesa. No es para tanto desordenar tu espacio solo por hoy. Pero la suma de esos pequeños no es para tanto. Crea una vida que ya no reconoces, una vida que termina siendo más caótica que intencional. También he visto el efecto contrario, personas que deciden con una honestidad feroz confrontar a esa versión descuidada. Empiezan por pequeñas victorias, ordenar un cajón, levantarse 10 minutos antes, terminar una tarea que llevan semanas evitando. Y esos actos minúsculos, casi ridículos desde afuera, se convierten en puntos de inflexión internos. Porque cuando te enfrentas a tu versión descuidada, algo dentro de ti se endereza. Recuperas respeto por ti mismo, recuperas dirección, recuperas fuerza. Etapas en las que buscaba reconocimiento externo como si fuera la medida más confiable de mi valor. Y el problema con esa forma de vida es que nunca te entrega estabilidad. Siempre depende del humor, la atención o el juicio de alguien más. Recuerdo un joven con el que trabajé, brillante, disciplinado, extremadamente capaz, pero completamente atado a la opinión de los demás. Me decía, si ellos piensan que soy bueno, entonces sé que voy bien. Y yo lo miraba pensando, ¿cómo vas a construir una vida sólida si el cimiento es la mirada ajena? La validación externa es volátil. Cambia con modas, con expectativas, con percepciones, incluso con envidias. No es una base firme.
Es un terreno que tiembla cada vez que alguien te critica o no te aplaude lo suficiente. La validación interna, en cambio, es otra cosa completamente distinta. Es un acuerdo contigo mismo. Es el momento en el que comienzas a hacer lo correcto porque es correcto, no porque alguien lo vaya a notar. Y esa forma de aprobación silenciosa, honesta, íntima, es una fuente de poder que no puede ser arrebatada. Cuando tú apruebas tu propio esfuerzo, cuando tú sabes que actuaste con integridad, cuando tú reconoces tu disciplina aunque nadie más la vea, empiezas a volverte inquebrantable. He visto personas que lograron avances impresionantes simplemente porque dejaron de perseguir aplausos. Y he visto lo contrario. Personas talentosas que se quebraron porque dependían emocionalmente de ser validadas. Cuando tu valor depende del exterior, cada crítica se convierte en una amenaza. Cada éxito ajeno se siente como una herida. Cada error propio se vuelve un juicio definitivo. Pero cuando tu valor depende de ti, las críticas se vuelven información, los éxitos ajenos te inspiran y tus errores se convierten en datos para mejorar. Cambia por completo la forma en la que interactúas con la vida. En mi experiencia, la validación interna se construye con pequeñas acciones diarias. Cumples lo que dijiste que harías. Mantienes tu palabra. Te haces responsable de tus elecciones. Te enfrentas al desorden que evitabas. Te levantas cuando no quieres hacerlo. Y cada uno de esos actos te envía el mismo mensaje. Puedo confiar en mí. Ese es el verdadero poder. No la admiración, no los seguidores, no el reconocimiento, la confianza en ti mismo. Porque cuando confías en ti, ya no corres detrás de nada. Caminas firme, eliges con claridad y avanzas sin necesitar permiso. Y es entonces, solo entonces, cuando tu vida empieza a cambiar en serio. El poder llega cuando la voz que más pesa es la tuya. Hay una idea que transforma radicalmente la manera en la que enfrentas tu vida cuando finalmente la entiendes. Tu deber es construirte, no impresionar a nadie. Y aunque suena simple, casi obvio, es sorprendente cuántas decisiones tomamos cada día intentando demostrar algo, aparentar algo o ganar la aprobación de personas que en muchos casos ni siquiera están prestando atención. Lo he visto en estudiantes, en profesionales, en amigos y también lo he visto en mí mismo. Hay momentos en los que uno se vuelve más actor que individuo, más fachada que esencia, más presentación que construcción real. Recuerdo una época en la que viajaba constantemente para dar conferencias y sin darme cuenta empecé a preocuparme demasiado por proyectar seguridad, claridad, control absoluto. Quería que todo se viera impecable. Pero en esa búsqueda de perfección externa, descubrí que estaba descuidando algo fundamental, mi propio crecimiento interno. Estaba tan concentrado en mostrar que me había olvidado de ser. Me di cuenta de que eso mismo le ocurre a millones de personas. Viven para parecer, no para convertirse. Y aquí está el problema. Impresionar es barato, pero construirse es costoso. Impresionar requiere un instante. Construirse requiere años. Impresionar busca aplausos. Construirse busca carácter. Impresionar te hace depender de lo que otros piensan. Construirse te hace depender de lo que tú elijas hacer. Cuando tu vida gira alrededor de impresionar, siempre exige aceptar que aún no eres quien deberías ser, pero que tienes la responsabilidad y la posibilidad de empezar a formarte, no para que el mundo te admire, sino para que tú puedas vivir contigo mismo sin sentir que estás actuando. Y es interesante, cuando dejas de vivir para impresionar, paradójicamente terminas impactando más. La autenticidad es mucho más poderosa que cualquier máscara. Una persona construida desde dentro tiene una presencia distinta, una fuerza distinta, una claridad distinta. No necesita adornarse, porque su vida habla por sí misma, en su disciplina, en su carácter, en sus hábitos, en sus decisiones. Tu deber no es complacer al mundo. Tu deber es convertirte en alguien que pueda sostener su propia vida con dignidad. Porque cuando eliges construirte, tu existencia deja de ser una actuación y se convierte en un testimonio. Y el mundo siempre respeta más un testimonio que un espectáculo. El trabajo es contigo, no con la audiencia. Hay algo que he observado una y otra vez
en mis estudiantes, en profesionales de todos los niveles y también en mi propia vida. La vida premia la claridad y castiga la distracción, y no de forma simbólica, sino brutalmente literal. Cuando una persona sabe exactamente qué quiere, hacia dónde va y qué está dispuesta a sacrificar, su energía se vuelve precisa, sus decisiones se ordenan y su realidad cambia con una velocidad sorprendente. Pero cuando alguien vive rodeado de distracciones, sin un objetivo firme, su potencial se desintegra en miles de pequeñas fugas que nunca producen nada significativo. Recuerdo un periodo en el que mi agenda estaba completamente saturada, viajaba constantemente, tenía compromisos profesionales en múltiples direcciones y aunque desde afuera parecía productivo, dentro de mí era evidente que algo estaba fallando. Estaba ocupado, sí, pero no claro. Y hay una diferencia abismal entre las dos cosas. La ocupación sin claridad es una forma sofisticada de estancamiento. Te hace sentir que avanzas, cuando en realidad solo estás girando en círculos. Me tomó tiempo reconocer que había permitido que las demandas externas desplazaran mis prioridades internas. En ese proceso comprendí que la distracción no siempre se presenta como algo negativo. A veces aparece disfrazada de oportunidad, de compromiso importante, de urgencia inevitable. Y si no tienes claridad, te arrastra. Porque la vida está llena de fuerzas que quieren empujarte hacia todo menos hacia lo esencial. La cultura, las redes sociales, la opinión pública, incluso las expectativas de quienes te quieren. Todo eso compite constantemente por tu atención. Y si no sabes exactamente qué estás construyendo, terminas viviendo según las prioridades de los demás. He visto estudiantes brillantes perder años porque se dejaban arrastrar por la opinión del grupo. He visto profesionales con talento diluir su potencial persiguiendo 10 proyectos al mismo tiempo. He visto personas con un sueño claro abandonarlo porque no encontraron la disciplina para proteger su atención. Y les decía siempre lo mismo, no hay éxito posible sin un foco sostenido. No porque la vida sea injusta, sino porque tus recursos son limitados. Tu energía es limitada, tu tiempo es limitado y aquello en lo que pones tu atención determina quién te conviertes. La claridad, en cambio, funciona como una brújula interna. Ordena el caos. Te ayuda a distinguir lo importante de lo urgente, lo esencial de lo accesible, lo que te construye de lo que simplemente te entretiene. Y no se trata de planear una vida rígida, sino de entender con brutal honestidad qué tipo de persona estás intentando formar. Cuando sabes eso, cada elección se vuelve un acto de autodefinición. Dices sí con convicción y no sin culpa. Y ese simple acto multiplica tu progreso. En mi propia vida, los periodos de mayor crecimiento siempre coincidieron con momentos de claridad radical. Saber qué investigar, qué enseñar, qué aprender, qué abandonar. Eliminar distracciones no es una pérdida, es un renacimiento. Te devuelve a ti mismo. Tenía ideas por todas partes, compromisos en distintos frentes y una lista interminable de cosas que quería hacer. Y aunque cada una parecía importante, aquello que estaba creando se debilitaba porque mi energía no tenía una sola dirección. Era como intentar encender un fuego repartiendo cada chispa en una rama distinta. Todo se iluminaba un momento, pero nada ardía de verdad. Me tomó tiempo darme cuenta de que el rendimiento humano no se multiplica cuando haces más, sino cuando haces menos con más intensidad. Y eso es algo que veo repetidamente en personas jóvenes y adultas. Muchos creen que avanzar significa mantener todas las puertas abiertas al mismo tiempo, por si acaso, pero esa estrategia es una trampa. Mantener puertas abiertas es exactamente lo que impide que cruces alguna. Quieren construir un cuerpo fuerte, pero también quieren salir cada semana. Quieren una mente clara, pero también llenan su vida de ruido. Quieren un objetivo grande, pero lo diluyen con distracciones pequeñas. No entienden que cada decisión exige una renuncia, y renunciar no es perder, es concentrar poder. Tu enfoque debe volverse indivisible. Eso significa que lo que haces, lo haces con totalidad. Si estudias, estudias de verdad. Si trabajas, trabajas de verdad. Si entrenas,
entrenas sin interrupciones, y si decides cambiar tu vida, entonces no lo haces cuando te conviene, lo haces siempre. He aconsejado a personas con grandes aspiraciones que se saboteaban a sí mismas revisando su teléfono cada 5 minutos. Les decía, no puedes pedir resultados extraordinarios con un enfoque fragmentado. No se trata de disciplina militar, sino de entender que tu mente es como un láser. Corta cuando es precisa, no cuando vibra en todas direcciones. El progreso profundo no llega en ráfagas explosivas, llega en la continuidad. Un día de esfuerzo máximo no transforma tu vida, pero 100 días seguidos de enfoque indivisible sí. Incluso en mis investigaciones, los avances más significativos surgían después de largas horas de concentración ininterrumpida, no de pequeños fragmentos dispersos. Cuando tu mente se mantiene en un mismo camino, algo dentro de ti se alinea. Tu identidad, tus decisiones y tus acciones comienzan a formar un solo movimiento coherente, y es esa coherencia la que te convierte en una fuerza imparable. Cuando tu atención deja de dispersarse, tu vida empieza a avanzar. Y cuando tu enfoque se vuelve indivisible, tú también lo haces. Hay una idea profundamente malinterpretada en nuestra cultura: la creencia de que enfocarte en ti mismo es un acto egoísta. Y por años he visto cómo esa creencia destruye vidas, porque obliga a las personas a cargar con culpas que no les pertenecen, a priorizar a todos menos a sí mismos y a descuidar justamente lo que deberían proteger. Pero déjame decirte esto con absoluta claridad: enfocarte en ti no es egoísmo, es responsabilidad. Es el acto más serio, más maduro y más necesario que puedes emprender, porque si tú no estás bien, nada alrededor de ti puede sostenerse por mucho tiempo. He trabajado con personas que dedicaban toda su energía a complacer, a ayudar, a sostener a otros, pero que nunca se atrevían a mirar su propio caos interno. Era casi como si pensaran que cuidarse a sí mismas fuera un pecado moral. Una vez un joven se acercó a mí después de una conferencia y me dijo: siento que si me enfoco en mí, decepciono a los demás. Le pregunté: ¿y cómo te ha funcionado vivir para que otros no se decepcionen? Se quedó callado un momento y luego dijo: estoy agotado. Siento que vivo apagando incendios ajenos mientras mi casa se quema. Y esa es exactamente la situación que muchos enfrentan sin admitirla. Cuando no te enfocas en ti, te desmoronas. Y cuando te desmoronas, inevitablemente arrastras contigo a quienes dependen de ti o a quienes te importan. He visto padres destruirse y el proceso de recuperarla siempre empezaba con un acto de valentía. Decir: voy a enfocarme en mí, no para huir del mundo, sino para volver a él con más claridad, más estructura, más fortaleza. Cuando tú cambias, tus relaciones cambian, tu trabajo cambia, tu entorno cambia, porque todo lo que tocas se ve afectado por el estado en el que tú te encuentras. No te enfoques en ti por egoísmo. Hazlo porque tu vida y tu capacidad de sostener cualquier otra cosa depende de que seas alguien verdaderamente capaz de hacerlo. Hay un momento en la vida en el que descubres algo inquietante. Mientras más ruido hay afuera, menos escuchas lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Y no me refiero solo al ruido literal, sino a ese ruido constante de opiniones, expectativas, exigencias, distracciones que consumen tu atención hasta que ya no distingues qué deseas tú y qué desean los demás por ti. Durante años observé cómo las personas se perdían en ese ruido, como si vivieran atrapadas en una tormenta permanente. Pero cuando el silencio externo aparece, aunque sea por un instante, algo extraordinario sucede. Tu verdad interna comienza a revelarse. Recuerdo un periodo de mi vida en el que todo se volvió abrumador. Conferencias, consultas, responsabilidades. Cada día parecía correr más rápido que el anterior. Y aunque por fuera todo funcionaba, por dentro sentía una tensión que no estaba atendiendo. Fue en un viaje, estando completamente solo en una pequeña habitación, sin televisión, sin teléfono, sin interrupciones, donde algo en mí comenzó a hablar con una claridad que había perdido hacía tiempo. No era una voz misteriosa, era simplemente mi conciencia, que por fin había encontrado el espacio para expresarse, y me dijo algo incómodo, pero absolutamente necesario.
Estás haciendo demasiado por todos, pero estás descuidando tu propio orden. Ese mensaje no habría podido escucharlo en medio del ruido habitual. El silencio lo reveló. He visto estudiantes que viven tan ocupados cumpliendo expectativas que jamás se preguntan si están en la carrera correcta. He visto adultos llenar su vida con actividades para evitar enfrentar su propio dolor. He conocido personas que hablan tanto, buscan tanto consejo, consumen tanta información, que ya no se dan permiso para pensar por sí mismas. Pero cuando detienes todo eso, cuando apagas la distracción y te sientas contigo mismo, el mundo interno se reorganiza, a veces de manera suave, a veces con una crudeza que sorprende, pero siempre con una honestidad imposible de ignorar. El silencio externo no significa aislamiento permanente. Significa crear un espacio deliberado donde tú te escuchas antes de escuchar cualquier otra cosa. Donde tus pensamientos dejan de estar ahogados y emergen con una nitidez que puede transformar tu vida. Porque en ese silencio descubres qué temes realmente, qué deseas profundamente, qué te está frenando, qué estás evitando, qué te está doliendo y qué necesitas hacer para cambiar la dirección de tu vida. Y aunque algunas de esas verdades duelan, son exactamente las que necesitas enfrentar para avanzar de una manera auténtica. Con el tiempo comprendí que las decisiones más claras, los cambios más poderosos y los avances más profundos siempre nacen en el silencio, no en la confusión, no en el caos, no en la urgencia de complacer a todos, en el silencio. Porque ahí es donde te encuentras contigo mismo sin máscaras, sin presiones, sin distracciones. Y cuando eso ocurre, la verdad que emerge puede ser incómoda, pero también es la única capaz de liberarte. El silencio externo revela tu verdad interna. Y esa verdad es el punto exacto desde el cual puedes comenzar a reconstruirte de verdad. Hay algo profundamente transformador en el momento en que te haces una pregunta que casi nadie se atreve a formularse. ¿Estoy viviendo de una manera que yo mismo respeto? No de una forma que otros aplaudan, no de una forma que impresione, sino de una forma que tú, cuando estás completamente solo, puedas mirar con honestidad y decir: estoy orgulloso de lo que estoy construyendo. Fue cuando comencé a ordenar conscientemente mi vida que algo cambió. No hablo de grandes transformaciones instantáneas, hablo de algo más profundo. Tomar la responsabilidad de construir una existencia que yo mismo pudiera admirar. Empecé por organizar mis mañanas, por establecer metas concretas, por hacer ejercicio incluso cuando estaba cansado, por escribir cuando no tenía inspiración, por decir no cuando algo no contribuía a mi propósito. Y poco a poco descubrí que el respeto propio no se siente como euforia, se siente como estabilidad, como firmeza, como una columna interna que sostiene tu identidad. He visto a hombres completamente perdidos recuperar su dignidad solo con comenzar a cumplir una pequeña promesa por día. He visto a mujeres totalmente desgastadas reconstruir su fuerza poniendo límites por primera vez. He visto jóvenes inseguros transformarse cuando empiezan a vivir con una estructura que ellos mismos eligieron. No porque el mundo los valide, sino porque comenzaron a validarse ellos mismos a través de sus acciones. Y eso es algo que ninguna opinión externa puede reemplazar. Cuando construyes una vida que tú mismo admiras, tu relación contigo cambia por completo. Te vuelves menos dependiente de la aprobación ajena. Te vuelves más resistente a la crítica. Te vuelves más capaz de tolerar el fracaso y seguir adelante. Porque sabes que, aunque el día haya sido difícil, estás caminando en una dirección que te honra. Estás siendo la clase de persona que tú mismo respetas. Y ahí está la clave. No puedes exigir respeto del mundo si no te respetas a ti primero. No puedes pedir confianza si tú mismo no confías en tu capacidad de sostener tu palabra. La vida que construyes es la mayor evidencia y la mayor declaración de quién eres realmente. Respétate construyendo una vida que tú mismo admires, porque es desde esa base donde comienza todo lo demás. Mira, al final de todo este camino, cuando te sientas solo en tu habitación, cuando el ruido del mundo finalmente se apague y no quede nadie más a quien impresionar, solo habrá una pregunta real esperándote. ¿Te sientes orgulloso de la persona que estás llegando a ser? No de tu resultado, no de tus logros,
no de tus aplausos, de ti, de tu carácter, de tu disciplina, de tu capacidad de enfrentar lo difícil sin huir. Y esa respuesta no se improvisa. Se construye todos los días con decisiones pequeñas, casi invisibles, que se van acumulando y se convierten en destino. Sé que es fácil perderse, sé que es tentador distraerse con la vida de otros, con su ritmo, con sus éxitos aparentes, pero el problema es que cada minuto que pasas mirando hacia afuera lo pierdes.